Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida en este día, sábado 25 de febrero de 2023, a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a leer y meditar del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del versículo 27 al 32. Les invito para que saquen sus Biblias, para que juntos juntos poder leer, meditar y alimentarnos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida. El Señor Jesucristo en San Mateo 4:4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de el Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos llega hasta los tuétanos. No hay criatura que ella pueda resistirla, nos dice Hebreos capítulo 4, del versículo 12 al 13. Vamos a pedirle en este momento al Espíritu Santo para que descienda sobre cada uno de nosotros, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que ustedes y yo podamos entender la palabra del Señor, como dice allá en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda indiferencia, toda pereza espiritual y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del versículo 27 al 32. Al salir Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo: «Sígueme». Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: «No son las personas sanas las que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan». Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este momento para meditar la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Hoy les envío un abrazo de corazón a corazón para cada uno de ustedes, en donde quiera que se encuentren, en su casita, en la habitación, en el apartamento, en la carretera, en el negocio. Gracias por hacerse presente para meditar juntos la palabra del Señor. En Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 nos dice que así como baja la lluvia y la nieve del cielo a la tierra y no regresa sin antes hacer que la tierra sea fecunda y dé mucho fruto, asimismo la palabra de Dios cuando viene de Dios hacia nosotros, no regresa a Dios sin antes hacer lo que Dios quería que haga en nosotros. Así que mis amados hermanos y hermanas, vamos a meditar el Evangelio del día. Antes les invito para que le den suscribir a su canal de evangelización, que le den compartir a este video para poder llegar con la palabra de Dios a más personas.
En este día, el Señor nos trae un mensaje hermoso, una carta de amor, una buena noticia para ustedes y para mí, mis amadas hermanas y hermanos. Y nos dice, al salir Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Jesús mira a un cobrador de impuestos que está en su puesto, en su mostrador, donde él cobraba los impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Aquí podemos ver cómo Jesucristo pone el ojo en un cobrador de impuestos, en un pecador, igual que ustedes y yo, porque todos somos pecadores. En la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, nos dice que aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Ustedes y yo debemos ser humildes y reconocernos pecadores. Y siendo pecadores, el Señor, como puso el ojo en Leví, dijo, sígueme. Hoy el Señor nos está llamando a ti y a mí, mi querida hermana y hermano, para que le sigamos al Señor. El Señor nos está mirando con amor, con dulzura. Como dice ahí en Jeremías 27, nos está seduciendo y nos dice, sígueme. A pesar de que nosotros somos pecadores, a pesar de que no somos dignos de su amor, Él es tan lleno de amor e infinita misericordia que nos dice a ustedes y a mí, sígueme. Ahora, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguirle a Él? ¿Estamos dispuestos a ir detrás de Jesús? Recuerden lo que decía ahí en San Juan capítulo 8, en San Marcos capítulo 8, versículo 34. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, el Señor hoy nos invita para que vengamos a Él y nos espera con los brazos abiertos. En San Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante, nos dice el Señor, vengan, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y luego nos dice, vengan los que están cansados, los que están agobiados, que yo los aliviaré, tomen con mi carga, tomen de mi yugo, porque mi carga es llevadera y mi yugo es liviano, suave. El Señor nos está esperando, nos está invitando para que nos acerquemos hoy a Él. Y en este tiempo de Cuaresma es el momento perfecto. No esperemos para el día de mañana. Hoy decidamos acercarnos al Señor a través de recibir la palabra que escuchamos, nos dice ya en Santiago capítulo 1, versículo 21-22, que a través de recibir la palabra con humildad, porque la palabra de Dios salva nuestras almas. Pero nos dice también en Santiago 1:22 que no solamente nos contentemos con recibir la palabra de Dios, sino que la pongamos por obra. Y así ustedes y yo podemos hacer lo que es la voluntad del Señor, lo que el Señor quiere de ustedes y de mí. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban un descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Entonces Leví, a quien Jesús llamó de cobrador de impuestos y le siguió, él ofrece un banquete a Jesús. Él le recibe a Jesús en su casa. ¿Estás tú dispuesto y dispuesta a recibir a Jesús en tu casa? Y dice que les ofreció un banquete. Además, habían más cobradores de impuestos y gente de toda clase, gente pecadora, así como ustedes y como yo. Estaban con Jesús y Jesús estaba con ellos. Jesús estaba con ellos y ellos estaban con Jesús. Y había los fariseos y los maestros de la ley que criticaban y decían a los discípulos del Señor Jesucristo, ¿cómo es que su maestro come y bebe con gente mala y gente y cobradores de impuestos, gente pecadora? Aquí viene la respuesta del Señor Jesús. Aquí viene.
Versículo 31. Pero Jesús tomó la palabra y les dijo. Pero Jesús tomó la palabra y les dijo. No son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. Dice el Señor que los sanos no son los que necesitan médico, y Jesús es el médico de médicos, sino las enfermas, enfermas en el pecado, enfermas espiritualmente y también corporalmente. Dice el Señor, no son las personas sanas las que necesitan médicos, sino las enfermas. No he venido a llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Y aquí viene el plan misericordioso del Señor que dice, no he venido a llamar a los pecadores, sino a no he venido a llamar a los justos, a los buenos, sino a los pecadores. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se arrepientan. Entonces el Señor Jesucristo hoy te llama a mí, hoy te llama a ti y a mí, mi querida hermana y hermano, para que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, de nuestras malas obras y nos acerquemos al Señor, que nos arrepintamos, porque el Señor no, lo dice allá en Ezequiel capítulo 18, versículos 22 y 23, dice Dios en forma de pregunta, ¿acaso yo me complazco con la muerte del malvado? Y dice, no, que se convierta de su mala conducta y que viva. Entonces el Señor quiere que el malvado se convierta y que viva. Y allá, y también en Ezequiel 18, en Ezequiel capítulo 18, versículo 32, dice el Señor, yo no quiero la muerte de nadie, sea quien sea, sino quiero que se convierta y que viva. Hoy el Señor nos llama al arrepentimiento, a la conversión. En este tiempo de Cuaresma es el tiempo perfecto, es el tiempo ideal para ustedes y yo ayunar. Recuerdan allá en San Mateo 6:16 en adelante, el Señor nos dice que debemos de ayunar, que cuando ayunemos nos estemos alegres, que estemos contentos, que nos lavemos la cara, nos perfumemos el cabello y que el ayuno quede en lo secreto y que Dios que conoce lo secreto nos va a premiar. Tenemos en ese tiempo de Cuaresma que ayunar, también tenemos que orar, oración, oración, oración. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice que oremos insistentemente, oremos en todo tiempo. Y a veces nos preguntamos, ¿qué tiempo debo de orar? ¿Será unos 5 minutitos? En San Mateo capítulo 26, versículo 40, el Señor Jesucristo nos dice que debemos de orar mínimo una hora de las 24 horas al día que el Señor nos da. Ustedes y yo debemos de orar mínimo una hora. Entonces tenemos el ayuno, tenemos la oración. Jesucristo nos dice en San Marcos capítulo 9, versículo 29 y también en San Mateo capítulo 17, versículo 21, que hay clases de demonios que solamente salen con el ayuno y la oración. Cuán importante es eso, mis amados hermanos y hermanas, que ustedes y yo podamos orar y también ayunar. Y eso nos va a llevar a la conversión, a acercarnos más al Señor, que es el mensaje del Evangelio del día de hoy, que dice Jesús, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se arrepientan, para que se conviertan. En San Lucas capítulo 15, versículo 7, nos dice el Señor que hay alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no tengan necesidad de convertirse. Lean San Lucas capítulo 15, versículo 7 y versículo 10, nos dice que hay alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Y además del ayuno, de la oración, de nuestra conversión, debe de ir nuestra fe seguida por nuestras buenas obras, porque el apóstol Santiago nos va a decir allá en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26, que si tenemos fe y no hacemos buenas obras, que eso no nos va a servir de nada, porque una fe sin obras es como una fe muerta. Y cuando le tengamos que dar cuentas al Señor, el Señor nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho. San Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46. Cuando llegue el juicio final, el Señor nos va a separar a los buenos de los malos, a los buenos va a poner a su derecha, a los malos a su izquierda, a los buenos de la derecha va a decir, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve forastero, me recibiste en tu casa, estuve desnudo, me vestiste, estuve en la cárcel, me visitaste.
Y ellos dirán, ¿cuándo hicimos eso, Señor? Y el Señor Jesús dirá, todo aquello que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, hicieron conmigo. Jesús está en los más necesitados. Entonces, el mensaje para esta cuaresma es, mis amados hermanos y hermanas, el ayuno, la oración, la conversión y las buenas obras, que son buenas y agradables a los ojos del Señor. También nos dirá ya en Isaías capítulo 58 del versículo 6 al 9, nos va a decir que Dios de nosotros quiere las buenas obras, que nos preocupemos de lo más necesitados, que nos arrepentamos de nuestros malos caminos y que podamos encontrar en Jesús lo que Él es en realidad. En San Juan 15:6 nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Les envío un abrazo para todos de corazón a corazón. Que el Señor les bendiga, les guarde, les fortalezca a ustedes, a su familia y al mundo entero. Que la bienaventurada Virgen María interceda por las necesidades del mundo entero. Les invito para que le den suscribir a su canal de evangelización. También que le den compartir para llegar con la palabra de Dios a más personas. Y si desean apoyarnos en este ministerio de evangelización, lo pueden hacer utilizando el método seguro de PayPal. De esa manera podremos seguir llegando a más lugares y ayudando a más personas. Que el Señor le bendiga y le guarde. Como dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 24, los quiero y los amo en el amor de Jesucristo y los envío un fuerte abrazo de corazón a corazón.